Mi esposo se enojó porque descubrió que los trabajadores de la construcción que hay frente a nuestro edificio me tiran piropos cada que paso. A mí me gusta, pero mi esposo lo ve como una falta de respeto. ¿Qué debo hacer? El vídeo donde Martín aparece con la cara roja, gritando frente a la obra mientras unos obreros se ríen y alguien en los comentarios lo llama cavernícola, todavía se comparte en grupos que ni conozco. Lo usan como ejemplo del marido inseguro que no sabe manejar que otros admiren a su mujer, como si fuera un meme más. Nadie pregunta qué lo llevó hasta ese punto, solo se quedan con el momento en que explota. Y en medio de todo eso, la que vive en el mismo edificio desde donde todos grabaron, soy yo. Ahora todo el mundo cree que entiende nuestra historia por 20 segundos editados. Pero nadie estaba conmigo cuando la casa se fue enfriando de a poco, cuando dejé de sentirme mirada, cuando la única vez que escuchaba un halago sincero era en la calle, con polvo de cemento en el aire. Así que sí, voy a contar cómo se llegó a ese vídeo y por qué no pienso cargar sola con la etiqueta de mala del cuento. Si alguien miraba mi vida desde afuera hace unos meses, habría dicho que era normalita. Un departamento pequeño pero decente, frente a una obra en construcción que nunca descansaba, un matrimonio estable, rutinas claras. Martín se levantaba temprano, salía al trabajo, volvía cansado, comíamos algo rápido, veíamos cualquier cosa en la tele y cada uno se quedaba pegado a su pantalla hasta quedarse dormido. Nada de peleas épicas, nada de infidelidades descubiertas, nada de dramas de telenovela. Justo ese era el problema, todo se sentía plano. Yo pasé de ser la novia a la que invitaba a salir, a la esposa que él daba por hecho, como si fuera parte del inventario del departamento, junto con el sofá y la mesa del comedor. No es que Martín fuera un monstruo, simplemente se acomodó. Los detalles se volvieron automáticos, un mensaje de buenos días copiado y pegado entre correos de trabajo, un te ves bien dicho sin levantar mucho la vista del celular, cumpleaños resueltos con el mismo restaurante de siempre porque estaba cerca y era práctico. Yo empecé a sentir que me había vuelto invisible en mi propia casa. Me arreglaba menos, no porque no quisiera, sino porque, honestamente, ¿para qué? Si me quedaba en pijama todo el día o me ponía un vestido, la reacción era casi la misma. Y claro, uno aguanta, porque te repites que así es la vida adulta, que el enamoramiento se transforma, esas frases que todo el mundo dice. Pero por dentro algo se va apagando. La primera vez que los obreros dijeron algo, iba saliendo apurada, con el cabello medio hecho un desastre y la cabeza en otra cosa. Escuché un silbido, luego una voz fuerte diciendo que qué guapa, que así daba gusto trabajar al frente, que el hombre que me tenía en casa debía tener un altar. Mi reacción automática fue fruncir el ceño, apretar los labios, seguir caminando como si nada. Pero no voy a mentir, por dentro sentí un pequeño chispazo. No era solo el halago, era la intensidad con la que lo dijeron, como si de verdad hubieran parado lo que estaban haciendo solo para mirarme. Llegué al trabajo con una sonrisa que no sabía de dónde había salido. Al día siguiente, coincidí de nuevo con su horario de descanso. Otra vez comentarios, esta vez sobre el vestido, sobre mis piernas, sobre lo mucho que les alegraba el turno verme pasar. Yo fingía molestia, miraba al frente, pero sentía el cuerpo un poco más erguido, el paso un poco más lento. Empecé a decirme que no tenía nada de malo, que yo no estaba haciendo nada, solo caminaba por la calle enfrente de mi propia casa. Lo único que cambié, si soy sincera, fue que en lugar de salir corriendo con la primera ropa que encontraba, me tomé unos minutos extra para arreglarme. Un delineador rápido, un poco de labial, nada escandaloso. Me decía que era para verme presentable, pero en realidad quería confirmar si los piropos seguían. Y sí, seguían. Cada día un comentario diferente, más creativo, más directo. La sensación era rara. Por un lado, podía indignarme en teoría, repetir el discurso de que no está bien que te digan cosas en la calle sin tu permiso. Por otro, después de meses de ser un mueble al lado de Martín, escuchar a alguien decir en voz alta que me veía bien, que llamaba la atención, me devolvía algo que había perdido. No los alentaba, tampoco los callaba. Me quedaba en ese punto medio cómodo donde podía disfrutar el efecto sin asumir responsabilidad. Era fácil pensar que no era tan grave si al final del día yo volvía al mismo departamento y seguía siendo la esposa de siempre. La grieta empezó cuando los piropos dejaron de ser un fenómeno de mis paseos sola y empezaron a colarse en los momentos con Martín. La primera vez que salimos juntos después de varias semanas sin hacerlo, apenas doblamos la esquina, los obreros la emprendieron de nuevo. Esta vez, además de hablar de mí, dijeron algo como que él era un afortunado. Yo sentí ese orgullo tonto, como si de alguna manera le estuvieran recordando lo que tenía al lado. Pero Martín se puso tenso al instante. Lo sentí en el brazo, como se endureció, como aceleró el paso sin decir nada. Hice un chiste, algo como que la calle estaba muy animada, intentando suavizar, pero él no sonrió. A partir de ahí empezó a notar cosas. Me preguntaba por qué siempre salía a la misma hora,
porque justo cuando ellos estaban en descanso yo parecía tener alguna excusa para bajar. Comentaba que le parecía raro que me arreglara tanto solo para ir a la tienda de la esquina. Yo respondía con sarcasmo, le preguntaba si quería que saliera en bata y con ruleros, si su idea de esposa ideal era alguien que se escondiera. Una noche, sin embargo, dejó de insinuar y fue directo. Me dijo que le incomodaba, que sentía que me estaban faltando el respeto en su cara, que no le gustaba como yo me lo tomaba a broma, como si todo fueran halaguitos inocentes. Lo escuché, pero lo que me quedó resonando no fue su incomodidad, sino la manera en que sonaba, como si el problema fuera yo por no ofenderme. En lugar de verlo como un límite razonable, lo traduje en mi cabeza como un intento de control. Empecé a pensar que Martín estaba buscando una excusa para vigilar cómo me vestía, por dónde caminaba, con quién cruzaba. Le dije que no podía culparme por lo que otros decían, que si se sentía inseguro era asunto suyo. Él insistía en que no se trataba solo de celos, sino de respeto básico, de no tener que aguantar que un grupo de tipos nos gritara cosas cada vez que salíamos juntos. Yo contesté con frases que ya tenía listas por todo lo que una escucha en redes, que si su masculinidad era tan frágil, que si no soportaba que otros notaran lo que él daba por hecho, que el problema no era la calle sino su cabeza. En ningún momento admití que a mí, en el fondo, me gustaba sentir esa atención. El punto de quiebre llegó cuando me pidió algo específico. Una noche, ya cansado, me dijo que, al menos por un tiempo, intentara cambiar de ruta, o salir a otra hora, o cruzar por la vereda de enfrente. Nada dramático, solo un ajuste para evitar el mal rato constante. Para mí, escuchar eso fue como si hubiera dicho que quería encerrarme. Sentí que me estaba marcando territorio, como si la calle fuera suya y yo tuviera que pedir permiso para usarla. No quise escuchar el matiz de que lo que le dolía era sentirse humillado cuando caminábamos juntos y me trataban como un trofeo delante de él. Lo único que escuché fue, deja de ser tú porque me molesta lo que provocas. Exploté. Le dije que no iba a dejar de caminar por donde me diera la gana solo para que él se sintiera cómodo. Que yo no tenía la culpa de ser atractiva, que no iba a disfrazarme con una bolsa en la cabeza para no herir su ego. Lo acusé de controlador, de querer decidir cómo me visto, qué hago, a qué hora salgo. Le dije que su problema no era la obra ni los piropos, sino que nunca soportó que alguien más me mirara. Él, después de aguantar un rato, terminó diciendo algo que podría haber sido una oportunidad para entendernos, que se sentía humillado, que cada vez que caminaba conmigo y me gritaban cosas, sentía que lo estaban reduciendo a un espectador impotente de su propia vida. Pero yo ya estaba demasiado a la defensiva como para recoger eso. Me cerré. Dije que su drama no era mi responsabilidad y me di la vuelta. Esa noche dormimos espalda con espalda, en una cama que de repente se volvió gigantesca. A partir de esa discusión, la casa cambió de temperatura. No hubo gritos todos los días ni portazos, fue peor, silencio. Conversaciones reducidas a lo necesario, cenas donde el ruido de los cubiertos era más fuerte que cualquier palabra, miradas que se evitaban. Martín empezó a organizar sus horarios para no coincidir con mis salidas, y yo, por orgullo, empecé a salir más. Si él se mostraba distante, yo respondía siendo más fría todavía. Me repetía que no iba a ceder, que no iba a permitir que me convirtiera en una sombra solo porque a él le molestaba que otros reconocieran lo que tenía en casa. En mi cabeza, era una cuestión de dignidad. En medio de esa distancia, yo necesitaba sacarme el veneno de alguna forma. Me pasaba horas scrolleando en el celular, viendo vídeos de gente contando sus problemas de pareja, sus dramas diarios, sus historias de celos y control. Me llamaba la atención cómo, al narrarlo, lograban que la gente tomara partido, cómo transformaban situaciones grises en relatos donde estaba claro quién era el opresor y quién la víctima. Veía los comentarios apoyando a la persona que se atrevía a hablar, diciéndole que no estaba loca, que tenía razón. Empecé a pensar que tal vez eso era lo que me faltaba, que alguien de afuera viera lo que yo estaba viviendo y me dijera que no estaba exagerando. Cada vez que pasaba frente a la ventana y veía la obra, la mezcla de ruido, polvo y voces se me antojaba casi como un escenario. Tenía al villano perfecto armado en la mente, el esposo que no soporta que a su mujer la vean, la quiera guardar en una caja de cristal, el típico personaje que todo el mundo odia en internet. Y tenía mi papel, la mujer que solo quiere caminar tranquila y recibe encima el enojo de su propio marido. Si lo pensaba en términos de historia, todo encajaba demasiado bien. Yo no iba a mentir, solo iba a contar mi versión. Una tarde, después de otra comida en silencio y de ver a Martín encerrarse en el cuarto sin siquiera preguntar si quería salir a algún lado, agarré el celular y abrí la cámara. Lo hice casi sin pensarlo, con la misma naturalidad con la que antes revisaba mensajes. Apunté hacia la ventana, donde se veía la estructura metálica de la obra, los cascos amarillos moviéndose, el letrero de la constructora. Empecé a hablar en voz baja, probando frases, midiendo cómo sonaba mi historia en voz alta. No mostré mi cara al principio,
solo mi voz y el fondo ruidoso. Por dentro sentí una mezcla de nervios y alivio, como si por fin estuviera poniendo algo en orden. No subí nada todavía, pero el simple hecho de escucharme narrar lo que pasaba ya me había cambiado el chip. Pensé que si tanta gente allá afuera contaba su verdad sin pedir permiso, yo también podía hacerlo. Me decía que no era para atacar a Martín, sino para desahogarme, para que alguien más entendiera. Mientras guardaba esos primeros fragmentos, tuve una idea muy clara: si él insistía en que yo exageraba, iba a mostrarle al mundo lo que, según yo, estaba pasando. Total, yo solo era la que caminaba por su calle. Lo demás, según mi narrativa, eran reacciones de otros. Y si esas reacciones encendían algo más grande, bueno, siempre quedaría la opción de decir que todo simplemente se salió de control. Usuario Anónimo 1 dice: lo más fuerte de todo esto es que conviertes la incomodidad legítima de tu esposo en un problema de ego y control, cuando en realidad tú disfrutabas claramente de la atención. No está mal que te guste sentirte atractiva, lo malo es que no eres capaz de admitirlo ni con él ni contigo misma y encima lo ridiculizas por molestarse porque lo tratan como un accesorio delante de desconocidos. Respuesta de la OP: es muy fácil decir que disfrutaba todo como si fuera un plan maquiavélico. Sí, obviamente se siente bien que alguien te vea después de estar meses siendo invisible en tu propia casa. Pero una cosa es eso y otra que me quieran hacer responsable de lo que un grupo de tipos decide gritar en la calle. Martín pudo haber hablado desde otro lugar, sin ponerme a mí como la culpable de que se sintiera mal. Si de verdad le afectaba tanto, también podría haber trabajado en su seguridad en lugar de pedir que yo me escondiera. Usuario Anónimo 2 dice: dices que no querías ser controlada, pero cada vez que él intentaba marcar un límite mínimo lo tratabas de machista y manipulabas el discurso para ponerte en el papel de víctima incomprendida. Al final, lo que se ve es que te acomodaste rápido a salir justo a la hora de los piropos, a arreglarte más, a dejar que eso llenara el hueco que dejaba tu matrimonio apagado. No eres tan pasiva en todo esto como pretendes sonar. Respuesta de la OP: yo no niego que cambié cosas, pero también tengo derecho a sentirme bien conmigo misma. Si espero a que todo el cariño y validación vengan de un solo lado, me muero de aburrimiento. Y sí, usé palabras duras cuando él empezó con lo de cambiar de ruta, porque sé perfectamente cómo empiezan esas cosas. Hoy es no pases por aquí, mañana es no te vistas así, y al final terminas pidiendo permiso para respirar. Si me defendí con fuerza fue porque ya veía venir ese camino. Que ustedes quieran leerlo como manipulación es su interpretación. Usuario Anónimo 3 dice: hablas mucho de contar tu verdad, pero en el momento en que decides encender la cámara ya estás pensando en roles: el villano, la víctima, el escenario. No es un simple desahogo, es una puesta en escena donde tú ya decidiste quién será el malo a ojos de los demás. No parece que quieras entenderte con Martín, parece que quieres ganar la batalla de quien tiene razón frente a una audiencia. Respuesta de la OP: vivimos en una época donde todo el mundo cuenta lo que vive y nadie se escandaliza hasta que es otra persona la que lo hace. Obvio que cuando hablo ordeno lo que pasó, no voy a grabarme llorando en un rincón sin sentido. Si pienso en roles es porque es la única manera de que los demás entiendan la situación rápida, nadie se va a sentar a escuchar cada matiz. Y no es que quiera destruir a Martín, pero si él insiste en hacerme ver como la exagerada dentro de casa, al menos afuera tengo derecho a mostrar que no todo es tan simple como el marido perfecto que solo se preocupa. Al final, cada uno cuenta su versión, yo solo decidí no quedarme callada. Actualización 1. Al final terminé convencida de que grabar no tenía nada de malo. Un par de días después de esos primeros ensayos, me desperté con la cabeza revuelta, con la sensación de que si no sacaba lo que llevaba dentro iba a explotar. Martín se había ido temprano, como siempre, sin más que un comentario sobre la reunión que tenía en la oficina. Yo me quedé sola en el departamento mirando la ventana, viendo la obra moverse como todos los días, y sentí ese impulso claro: ahora. Abrí la cámara del celular, esta vez sí mostré un poco mi cara, pero en sombras, y enfoqué la obra al fondo. Empecé a hablar de lo que estaba viviendo como mujer, dije que mi marido se enfurecía porque unos obreros me decían cosas bonitas cuando pasaba, que me pedía que cambiara de ruta, que prácticamente quería prohibirme caminar frente a mi propia casa. Conté detalles recortados, elegí palabras muy específicas. Los piropos se convirtieron en halagos casi poéticos, la incomodidad de Martín en control y celos absurdos. Cuando terminé de grabar, lo escuché un par de veces. Me sonaba coherente, me sonaba a esas historias que yo misma había visto 1000 veces y que siempre terminaban con una avalancha de apoyo hacia la persona que se atrevía a hablar. Le puse un texto encima, algo tipo: ¿hasta dónde es normal que tu pareja se enoje por cómo te miran otros? Y lo subí sin pensarlo demasiado. En mi cabeza iba a tener un puñado de vistas, algún comentario de amigas, quizás alguien diciendo que me entendía y ya. Lo vi subir, bloqueé la pantalla y me fui a hacer mis cosas, con esa sensación rara de haber dejado una bomba en espera. La sorpresa vino al rato.
Cuando abrí el celular de nuevo, el vídeo ya tenía más reproducciones de las que esperaba. Comentarios, corazones, reacciones. Gente que no conocía de nada escribiendo que estaba con un controlador, que eso era violencia pasiva, que tenía que huir, que viviera mi vida, que ningún hombre tenía derecho a decir por dónde podía o no caminar. Leían mi historia tal cual se la había servido. Yo, pobre mujer incomprendida, él, ogro celoso que no soporta que otros vean lo que tiene en casa. La atención empezó a subir como espuma, y en lugar de asustarme, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, validación. De repente, mi realidad dentro del departamento no era solo mi palabra contra la suya, había una audiencia de desconocidos diciéndome que yo tenía razón. Esa noche, en vez de cerrar el tema, me senté a pensar cómo seguirlo. Tenía literalmente un set de grabación frente a mi ventana, ¿por qué no aprovecharlo? Empecé a fijarme en los horarios de descanso de los obreros con más precisión. Me arreglaba un poco más, bajaba con cualquier excusa y caminaba despacio frente a la obra. A veces fingía revisar el celular, otras hacía como que hablaba con alguien por audífonos, pero siempre, dejaba el micrófono listo para capturar lo que decían. Cuando llegaba a casa, editaba esos clips. Cortaba las partes más vulgares, dejaba solo los guapa, los qué afortunado tu esposo, los así da gusto trabajar. Omite mis pequeñas sonrisas, las miradas rápidas que les devolvía. En los textos, todo quedaba planteado como pruebas de lo que tenía que aguantar solo por ser mujer que camina por la calle. Martín empezó a notar que yo estaba más pegada al celular de lo normal. Un día, después de cenar, me preguntó directamente qué estaba grabando tanto. Yo, en lugar de decirle la verdad, solté una versión aguada, que estaba probando contenido, que todo el mundo subía cosas de su vida, que no era nada grave. Él no insistió en ese momento, pero se quedó con la duda. La bomba reventó cuando, por cosas del destino, uno de sus compañeros de trabajo vio mi vídeo y se lo mandó por privado, pensando que era un meme cualquiera. Martín reconoció mi voz, la vista desde nuestra ventana, la manera en que lo describía aunque no dijera su nombre. Llegó a casa con los ojos encendidos, el celular en la mano, y me lo mostró sin rodeos. Recuerdo que estaba apoyada en la mesada de la cocina cuando me dijo que qué demonios era eso. Que cómo se me ocurría exponer nuestra relación así, que lo estaba pintando como un monstruo en internet por una discusión que no era tan simple. Que la gente no estaba viendo la verdad, estaba viendo una versión recortada donde yo quedaba como la víctima perfecta. Me pidió que por favor lo quitara, que no siguiera subiendo cosas sobre él, que no tenía por qué ser el villano de un show que no había aceptado protagonizar. Yo sentí que me acorralaba. En vez de tomarlo como una conversación seria, lo interpreté otra vez como un intento de censura. Le dije que solo estaba contando mi verdad, que no podía prohibirme hablar de lo que vivo, que si le daba vergüenza era porque algo de razón tenía lo que decía. No cedí. El vídeo se quedó arriba. Seguí respondiendo comentarios, agradeciendo el apoyo, leyendo a mujeres que decían que les pasaba lo mismo. Cuanto más se molestaba Martín, más sentía que estaba tocando una fibra real, que mi historia importaba. Mi impulsividad dejó de ser algo que quedaba en las paredes del departamento y se volvió pública. Gente que no nos había visto en su vida empezó a opinar sobre nuestra dinámica, a decir que él no merecía a alguien como yo, que me estaba apagando, que seguramente eso era solo la punta del iceberg. Y por supuesto, todo eso alimentaba mi sensación de estar en lo correcto. Lo irónico es que, en medio de tanto ruido, yo empecé a creer de verdad mi propia edición. Cada vez que alguien comentaba apoyándome, borraba mentalmente las partes incómodas, que los piropos me gustaban, que yo buscaba coincidir con ellos, que mis salidas estaban calculadas. Me quedaba solo con la imagen de una Renata que sufre la presión de todos los hombres a su alrededor. Cuando Martín, ya agotado, me volvió a pedir que al menos dejara de grabar en la calle, le respondí con desdén. Le dije que el problema no era lo que subía, sino que no soportaba que otros escucharan lo ridículo que se estaba comportando. Él se cerró, y yo decidí que, si ya todo el mundo miraba, más valía seguir dándoles algo que ver. Usuario Anónimo 1 dice, lo que hiciste con ese vídeo fue distorsionar la realidad para quedar bien tú y dejar a Martín como el villano público. No contaste que te gustaban los piropos ni que tú misma buscabas pasar por ahí. Editaste lo que te convenía y ahora te agarras del apoyo de desconocidos para justificarte. Eso no es contar tu verdad, es manipular la historia. Respuesta de la OP. A ver, ninguna persona en internet cuenta cada detalle feo de lo que vive, todos filtran. Yo conté lo que se sentía desde mi lado, tener a alguien en casa que en vez de escuchar cómo me afecta algo, se centra en controlar por dónde camino. Que me guste sentirme vista no borra que él reaccionó mal. Y el apoyo no me lo inventé yo, la gente vio la situación y tomó partido sola. Si tanto les molesta que haya contado mi versión, pregúntense por qué les cuesta tanto aceptar que un hombre pueda estar equivocado también. Usuario Anónimo 2 dice,
una cosa es desahogarse y otra es exponer a tu pareja ante miles de personas sin su consentimiento, sabiendo que solo estás mostrando una parte de la historia. Lo que te alivia no es hablar, es ver cómo lo destrozan en comentarios. Ese, no lo voy a borrar porque es mi verdad, suena más a castigo que a necesidad de expresión. Respuesta de la OP: si él estuviera tan seguro de que es el bueno de la película, no le daría tanto miedo que la gente escuche. Además, nunca dije su nombre ni puse su cara, la mayoría sabe que es mi esposo porque yo lo menciono, pero no es que haya ido etiquetándolo por ahí. Y no es un castigo, es la única forma que encontré de no sentirme loca dentro de 4 paredes. Si ver cómo otros opinan le duele, que se cuestione que parte de eso viene de su comportamiento y no solo de lo que yo subo. Usuario Anónimo 3 dice: te escudas mucho en el discurso de, tengo derecho a contar lo que vivo, pero lo que estás viviendo también es la consecuencia de tus propias decisiones. No es solo el hecho de subir el vídeo, es el tono, la forma, el contexto que ocultas. Convertiste tu matrimonio en contenido y luego te sorprende que él se sienta traicionado. Respuesta de la OP: todo el mundo convierte su vida en contenido ahora, solo que cuando lo hace alguien que se queja de una relación, de repente es imperdonable. Yo también soy parte de esa época, y si tengo una plataforma donde puedo hablar, la voy a usar. Que Martín se sienta traicionado, lo entiendo, pero también me traicionó él cuando minimizó lo que yo sentía y me quiso hacer ver como exagerada. Si él no me da espacio para hablar con calma adentro, no puede esperar que me quede muda afuera. Actualización 2. Conforme pasaban los días, el juego dejó de ser solo entre Martín y yo. Los obreros, que al principio eran solo voces anónimas detrás del ruido, empezaron a darse cuenta de que algo más estaba pasando. Un par de ellos se reconocieron en los vídeos que subí, por los cascos, las voces, el fondo. Lo supe porque un día, al pasar, uno gritó algo como que ya eran famosos, que los estaban viendo hasta en otras ciudades. Se reían entre ellos, me miraban con esa mezcla de complicidad y descaro. Ahí entendí que ya no eran simplemente hombres diciendo cosas por costumbre, ahora eran los que le gritan cosas a la chica del edificio, en las redes. Se habían convertido en personajes de ese pequeño universo que yo había creado, aunque nunca los nombrara directamente. Sin que hiciera falta decirlo, empecé a alimentar ese juego. Me ponía los audífonos como si no los escuchara, pero sonreía un poco si veía que uno levantaba el celular para grabar también. Alguna vez, cuando uno de los piropos fue menos vulgar y más respetuoso, solté un gracias en voz baja sin detenerme, sabiendo perfectamente que el micrófono lo captaba. Empecé a hacer encuestas en mis historias preguntando cosas como si les molestaba que les dijeran cosas en la calle, si eran halagos y no faltas de respeto. La mayoría votaba que no, que todo dependía del tono. Esas respuestas me servían para reforzar mi relato. Si tanta gente pensaba como yo, entonces Martín era el raro, el que no entendía el humor ni el contexto. Poco a poco, la dinámica se volvió más estructurada, casi una rutina. Algunos obreros me saludaban por el apodo que se había creado en los comentarios, otros exageraban aún más los piropos cuando me veían con el celular en la mano, asegurándose de que se escucharan bien. Yo me sentía una especie de protagonista de serie improvisada, con escenario gratuito y reparto incluido. Editaba las caminatas, les ponía música de fondo, subtítulos graciosos, frases en plan otro día sobreviviendo a la calle. En los textos, Martín aparecía cada vez más como el marido que no entiende el chiste, el que no soporta que otros valoren lo que tiene en casa, el que quiere controlar hasta cómo respiro. Mientras tanto, la realidad en casa empeoraba. Martín empezó a evitar salir conmigo en ciertos horarios. Si veía que se acercaba la hora en que los obreros hacían sus descansos, de repente, recordaba que tenía algo que hacer, que tenía que hacer una llamada, que prefería bajar después. Yo lo notaba y por dentro pensaba que estaba exagerando, que se estaba victimizando solo. En lugar de ver que estaba intentando evitar el mal rato, lo interpretaba como otra forma de castigo pasivo, como si me estuviera diciendo que yo era la culpable de que ya no pudiéramos ni compartir la calle. Cada vez que intentaba sacar el tema, él terminaba frustrado, diciendo que no podía competir con un teléfono y un montón de desconocidos dándome palmaditas virtuales. La subtrama egoísta estalló de verdad cuando las mujeres de los obreros, parejas o familia, entraron en escena. Un día, mientras pasaba frente a la obra, escuché a uno de ellos discutir por teléfono, con la voz alterada, diciendo que no era para tanto, que solo eran chistes, que no estaba coqueteando con una casada en internet. Me di cuenta de golpe de que mi entretenimiento no solo tocaba a Martín y a mí. Sus nombres, sus voces, sus caras empezaban a circular en redes. Sus casas, donde probablemente nadie había pedido ser parte de este show, estaban recibiendo el eco. En vez de detenerme, subí otro vídeo riéndome del tema, hablando en general de mujeres que se ponen celosas por unos chistes de obreros, como si no hubiera contribuido yo a volverlo un problema real.
En la obra se notaba la tensión nueva. Algunos seguían jugando, subiendo el volumen de los piropos cuando me veían, saludándome con entusiasmo sobreactuado. Otros bajaban la mirada, se hacían los ocupados, evitaban cruzarse justo cuando yo pasaba. Sabía que entre ellos había división, los que se sentían parte graciosa del contenido y los que no querían problemas en casa ni en la empresa. Escuché incluso a uno decir que les habían llamado la atención desde la constructora, que cuidado con andar de graciosos porque hoy todo se grababa y se malinterpretaba. Yo, desde mi pedestal de protagonista, me decía que si ellos no querían líos, que dejaran de decir cosas. No se me ocurría, o no quería ver, que yo también había decidido seguir alimentando el circo aun cuando ya no era tan gracioso para todos. Aún así, seguí. Grabé un vídeo más hablando de cómo la sociedad siempre culpa a la mujer por lo que los hombres hacen. Lo edité de forma que pareciera que me refería solo a mí y a Martín, pero en el fondo me estaba riendo de las parejas de los obreros, de sus inseguridades, de sus reclamos. Me mantenía en la postura cómoda de que todo esto solo estaba pasando, como si yo no hubiera tenido nada que ver. Me repetía que no era tan grave, que al final eran solo vídeos que durarían un rato en internet, que las obras se acaban y la gente se olvida. Y con ese discurso, seguía sin frenar. Usuario Anónimo 1 dice, lo más grave de esta parte es que ya no solo estás jugando con tu matrimonio, sino con las vidas de terceros que nunca te dieron permiso para usar su imagen. Sus parejas, sus trabajos, todo entra en la ruleta porque tú quieres tener contenido. Y encima te burlas de las mujeres que se molestan por ver a sus maridos coqueteando en tus vídeos. Eso ya no es desahogo, es egoísmo puro. Respuesta de la OP, a ver, ellos fueron los primeros en decidir abrir la boca cada vez que pasaba. Yo no les pedí que dijeran nada, ni les sugerí frases. Si alguien debe explicarle algo a sus parejas, son ellos, no yo. Yo solo documenté algo que ya estaba pasando, con o sin cámara. Y que la constructora les llame la atención no es culpa mía tampoco, es porque saben que lo que dicen no se escucha tan inocente, cuando sale del contexto del chiste entre amigos. No me voy a cargar sola con el peso de lo que varios adultos eligen hacer. Usuario Anónimo 2 dice, es muy cómodo para ti decir, si no quieren problemas, que no digan nada, cuando tú misma sigues pasando por ahí, grabando, editando, subiendo, aun sabiendo que ya hay advertencias y discusiones en sus casas. Te encanta repetir que todo es natural y espontáneo, pero cada paso que das está calculado para producir material. No eres testigo pasiva, eres directora. Respuesta de la OP, no voy a negar que después de un tiempo empecé a pensar más en cómo se veía todo, pero tampoco voy a aceptar que soy la gran mente detrás de una producción. Salgo por donde siempre he salido y si ahora estoy más pendiente es porque todo se volvió tema. Que yo decida que subir no me convierte en la única responsable de una cadena de reacciones. Si tanto les preocupa la integridad de esos obreros, también pregúntense por qué les parece normal que una mujer tenga que sacrificar sus rutas y su voz para proteger la imagen de otros. Usuario Anónimo 3 dice, te refugias en discursos de sociedad que culpa a la mujer, mientras usas a otras mujeres como blanco de tus burlas, llamándolas celosas por preocuparse de que sus parejas salgan en tus vídeos coqueteando. En esta historia estás pisando a todo el mundo para mantenerte en el papel de víctima central. Esa incoherencia es brutal. Respuesta de la OP, yo hablé de una actitud en general, de cómo siempre se apunta primero a la mujer que está visible en lugar de cuestionar al hombre que está detrás. Si ellas tienen algo que reclamar, que se lo reclamen a sus maridos, no a mí. Y sí, puede sonar duro, pero estoy cansada de que cada vez que una mujer levanta la voz, las demás terminen atacándola en vez de mirar a quien realmente está jugando. Que no les guste mi tono lo entiendo, pero eso no borra que la raíz del problema no la planté yo sola. Actualización 3. El día que todo reventó de verdad fue uno aparentemente normal. Yo estaba en casa, Martín volvía del trabajo un poco más temprano de lo habitual porque, según me dijo rápido por mensaje, una reunión se había cancelado. Yo ya había bajado una vez esa tarde, sola, pero cuando escuché sus llaves en la puerta sentí esa mezcla de tensión y curiosidad. Hacía días que casi no coincidíamos en la calle porque él evitaba los horarios conflictivos. Ese día, sin embargo, le tocó. Me dijo que tenía que pasar a la farmacia de la esquina. Yo, con una calma que sé que lo irrita, dije que también necesitaba algo y bajamos juntos. Apenas salimos del edificio y doblamos la esquina, se sintió el cambio de aire. Los obreros estaban en lo que parecía su descanso grande, varios juntos, algunos con botellas de gaseosa en la mano, otros sentados en bloques de cemento. Solo bastó que me vieran para que empezaran los silbidos y las frases de siempre, pero esta vez el tono era distinto. No se limitaron a hablar de mí, uno, con una sonrisa que me sacó escalofríos, gritó algo como que Martín no sabía cuidar lo que tenía, que más de uno se ofrecía voluntario si yo me cansaba. Otro añadió un comentario directamente sobre él, burlándose de que pareciera enojado, diciendo que era fácil ser hombre si se tenía una mujer así al lado. Y,
Para rematar, uno hizo una seña obscena mirando a Martín a los ojos, como si estuviera probando hasta dónde podía llegar. Sentí como Martín se detenía en seco. Era como si todo el resentimiento acumulado en semanas se concentrara en ese segundo. Me soltó la mano, cruzó la calle sin decir nada, con el cuerpo tenso, la mandíbula apretada. Yo me quedé un paso atrás, viendo cómo se plantaba frente a ellos. Al principio intentó hablar, lo escuché decir que bastaba, que se respetaran, que no tenían por qué hablar así delante de su esposa. Pero el tono de los obreros ya estaba en modo espectáculo. Uno sacó el celular y empezó a grabar, otro se acercó un poco más, otro soltó una risa sarcástica. La cosa escaló en segundos. Gritos, empujones, palabras más fuertes. El que grababa no quitaba la cámara de encima de Martín, enfocándolo cada vez que levantaba la voz o hacía un gesto más brusco. Y yo, en vez de correr a separar, saqué mi propio celular. Me dije que quería tener mi versión de lo que estaba pasando, pero en el fondo sabía que estaba a punto de capturar oro para el show. Bajé las escaleras del edificio con el corazón acelerado, poniendo el modo vídeo mientras decía frases que sonaban perfectas para una futura publicación, que esto era lo que yo vivía por tener un esposo que no soportaba que otros me miraran, que los hombres no sabían manejar su ego, que todo empezaba con unos piropos y terminaba en violencia. No enfoqué a los obreros cuando se reían, enfoqué sobre todo a Martín, con la cara roja, señalando, empujando a uno que se le interpuso. El resto del edificio también miraba, algunos vecinos grababan desde las ventanas. Éramos como una tribuna en un partido que nadie pidió, pero que todos querían contar después. Al día siguiente, el vídeo ya no estaba solo en mi galería. Apareció en una de esas páginas de salseo que reciclan cualquier conflicto con tal de tener visitas. No fui yo quien lo subió ahí, al menos no directamente, pero alguien que estuvo presente lo compartió y ellos lo tomaron. El clip estaba editado de forma quirúrgica, se veía a Martín gritando, empujando, con subtítulos que decían algo como, esposo agresivo pierde el control porque su mujer recibe piropos en la calle. Nada del contexto previo, nada de las provocaciones, nada de las señas obscenas. Solo él, desfigurado por la rabia, rodeado de obreros que se victimizaban frente a la cámara y de mí, que se escuchaba de fondo diciendo que esto era lo que yo tenía que aguantar. El título lo condenaba antes de que pudiera abrir la boca. El vídeo se hizo viral más rápido de lo que esperaba. Comentarios llamándolo posesivo, agresivo, cavernícola. Gente diciendo que ojalá yo saliera de esa relación, que estaba claro que él era un peligro, que todo empezaba así y luego terminaba peor. En el trabajo de Martín también lo vieron. Investigando después, supe que alguien del edificio lo reconoció, lo compartió en un chat donde también estaba un compañero suyo, y de ahí saltó a los grupos internos. Recursos Humanos lo llamó a una reunión para conversar sobre la imagen que estaba dando fuera de la empresa, porque, según ellos, su comportamiento podía afectar la reputación del puesto que ocupaba. Todo eso a partir de 20 segundos sin contexto, alimentados por semanas de mis historias parciales. Cuando Martín vino a hablar conmigo después de esa reunión, estaba más apagado que enojado. Me dijo que sentía que su vida se había convertido en un reality sin permiso, que ya no sabía que era privado y que podía terminar en una página de chismes. Me preguntó, directamente, si había sido yo quien había enviado el vídeo a esas cuentas. Le dije que no, y era verdad, pero omití que se había grabado mi propia versión y que tenía pensado usarla más adelante. También me apuré a decir que yo no tenía la culpa de lo que la gente hacía con su contenido, que si los obreros decidieron grabar, fue cosa suya, que yo solo estaba ahí. Por dentro, una parte de mí sentía una punzada de culpa, otra se repetía que, al final, lo único que había pasado era que el mundo estaba viendo lo que yo llevaba tiempo denunciando. No borré ningún vídeo anterior, tampoco cambié el discurso en mis redes. Cuando me preguntaron por el nuevo clip, respondí como si yo fuera simplemente una espectadora de la explosión de Martín, diciendo que nunca imaginé que reaccionaría así, que todo empezó por unos simples piropos. Mantuve mi papel. Me dije que el problema se había salido de control por una suma de factores, no solo por mis grabaciones. Me era más cómodo ver todo como una bola de nieve inevitable que como algo que yo había empujado cuesta abajo una y otra vez. Mientras tanto, él cargaba con el apercibimiento en su trabajo y con la etiqueta pública de agresivo, y yo seguía defendiendo que solo estaba contando lo que me tocaba vivir. Usuario Anónimo 1 dice, en este punto ya ni siquiera puedes fingir que solo estabas documentando. Te quedaste grabando mientras tu esposo se enfrentaba a un grupo que lo venía provocando hace meses, y ahora pretendes lavarte las manos porque no fuiste tú quien subió el vídeo a la página de salseo. Sin tus historias previas y sin tu show constante, nada de esto habría llegado tan lejos. Respuesta de la OP, yo no forcé a nadie a sacar el teléfono ni a editar ese vídeo para hacerlo ver peor. Lo que pasó en esa calle fue real, no un teatro, y si alguien más decidió compartirlo en grande, no fue decisión mía. Sí, yo grabé,
pero también porque estaba harta de que todo lo que yo decía quedara en, según Renata. Ahora que hay pruebas, de repente soy la responsable de que él pierda los papeles. Cada uno eligió cómo pararse ese día, los obreros provocando, él explotando, los vecinos grabando. Yo no soy el eje del universo. Usuario Anónimo 2 dices que una parte de ti sintió culpa, pero ninguna de tus acciones posteriores refleja que te importe realmente lo que le pasó a Martín en su trabajo o con su imagen. Sigues usando el viral para reafirmar tu relato de marido machito, y nunca mencionas que los obreros se burlaron de él en su cara. Es muy conveniente omitir lo que no encaja con tu versión. Respuesta de la OP: sí me preocupa lo que le pasó, pero tampoco voy a hacer como que todo fue una reacción aislada. Él venía cargando cosas y decidió explotar justo ahí, sabiendo que había cámaras por todas partes. Yo también estaba cansada y nadie me preguntó cómo era vivir con alguien que se cerraba y solo hacía silencios pasivo-agresivos. Que su empresa sea tan delicada como para regirse por un vídeo sacado de contexto tampoco es algo que yo pueda controlar. Si quieres culpar a alguien, al menos reparte el peso entre todos los que aportaron algo a la escena, no solo en mí. Usuario Anónimo 3 sigues insistiendo en que el mundo por fin está viendo lo que tú denuncias, pero lo único que se ve es a un hombre perdiendo los estribos después de meses de provocación, gran parte alimentada por ti. No eres una heroína exponiendo una verdad incómoda, eres alguien que encendió un fuego, se apartó medio metro y ahora apunta diciendo, miren cómo arde. Respuesta de la OP: no voy a negar que el fuego se salió de control, pero tampoco voy a aceptar que todo empezó conmigo. La obra estaba ahí, los piropos estaban ahí, la falta de comunicación entre nosotros estaba ahí mucho antes de que yo abriera la cámara. Que ahora todo se concentre en el instante en que él explota solo demuestra cómo funciona la gente. Nadie mira lo que se acumula antes, solo se escandalizan con el ruido final. Si me aparté medio metro fue porque también necesitaba dejar de ser la que se quema sola. Actualización 4. Después del incidente, el edificio entero se convirtió en un campo de juicio sin que nadie hablara directamente conmigo. En el ascensor, los silencios eran más densos que el cemento de la obra. Había vecinos que me miraban con cierta simpatía, como si fueran cómplices de la narrativa de la mujer víctima de celos y violencia, otros me miraban con reproche claro, como si yo fuera la culpable de haber traído el circo a la puerta de todos. Nadie decía mucho, pero las miradas, los susurros cortados al cruzar el pasillo, los mensajes en el grupo de chat del edificio dejaban claro que cada uno se había hecho su versión. Yo leí algunas cosas que se filtraban, había quien decía que Martín había demostrado ser agresivo, otros preguntaban si esto no había empezado cuando ella se puso a grabar todo para internet. Era como tener un jurado constante sin derecho a réplica real. En la obra, las cosas también cambiaron. Dejaron de ser el grupo ruidoso y relajado que conocía. Un día vi llegar a un supervisor que nunca había visto, con casco blanco y cara de pocos amigos. Reunió a varios obreros, los señaló con papeles en la mano, hablaban con gestos duros. Después me enteré, por fragmentos de conversación, que la empresa había puesto advertencias formales. A algunos los habían cambiado de obra, otros quedaron con el aviso de que cualquier cosa más y los despedían. Los que seguían ahí ya no gritaban lo mismo. Algunos me miraban con recelo, otros con una mezcla de culpa y rabia, como si yo fuera la que les había arruinado el ambiente. En más de una ocasión escuché la palabra problema seguida de mi nombre. Yo me sentía atacada desde todos lados. En mi cabeza, los obreros eran responsables de lo que habían dicho, pero ahora parecían culparme por haberlo mostrado. Martín estaba furioso con la situación y conmigo, los vecinos divididos, la constructora poniéndose seria. Y, en vez de pensar que tal vez era momento de bajar la intensidad, me refugié aún más en la idea de que era una mujer incomprendida rodeada de machos con el ego herido. Grabé un último vídeo largo, hablando de cómo, cuando una mujer se atreve a exponer algo, el mundo entero se le va encima, sin mencionar que yo no solo había expuesto, también había editado, repetido, explotado el tema hasta el cansancio. Me repetía que estaba siendo castigada por no quedarme callada. La gota final llegó del lado de Martín. Después del apercibimiento en su trabajo, de ver su cara multiplicada en memes y comentarios, tomó una decisión que yo no pensé que se atrevería a tomar tan rápido. Una noche, sin gritos, me dijo que no soportaba más vivir en un reality improvisado. Que cada cosa que pasaba sentía que podía terminar en una historia, en un vídeo, en un comentario. Que le dolía más que yo nunca lo hubiera defendido, ni una sola vez, cuando Internet entero lo pintaba como un monstruo. Que ya no confiaba en que lo que hablábamos en casa se quedara en casa. Lo vi cansado, más viejo de golpe. Y mientras recogía la poca paciencia que le quedaba, empezó a sacar cosas de los cajones. No hubo discursos dramáticos ni ultimátums, hubo maletas llenándose de ropa, papeles puestos aparte, cargadores desenchufados. Me dijo que iba a dormir fuera unos días, que necesitaba espacio. Esos días se convirtieron en semanas,
y las semanas en algo más definitivo. Terminó llevándose todo lo suyo. Yo, en lugar de detenerlo, de decirle que podíamos buscar otra forma, me puse a la defensiva. Cuando la gente preguntaba, decía que me dejó por unos simples piropos, reduciendo todo a la primera chispa, como si no hubiera habido un incendio entero después. Era más fácil contar así la historia. Él, incapaz de soportar algo tan pequeño, yo, la que se quedó sola porque él nunca la quiso de verdad. En el departamento, el silencio cambió de calidad. Antes era esa tensión incómoda entre dos personas que se evitan, ahora era una ausencia que hacía eco. La cama se sentía aún más grande, la mesa del comedor demasiado amplia para una sola persona. Por la ventana, la obra seguía ahí, todavía ruidosa, todavía en movimiento, pero los piropos se habían reducido casi a cero. El escándalo había surtido efecto, o por miedo a perder el trabajo, o por cansancio, o porque ya no era divertido, los obreros habían dejado de gritar casi por completo. Irónicamente, justo cuando me quedé sola, también perdí el coro que me había hecho sentir viva por un rato. Con Martín, la comunicación se redujo a lo básico. Mensajes sobre pagos, cuentas compartidas, alguna gestión pendiente. No había reproches largos, solo frases secas. Me dolía más eso que cualquier pelea. Él se rearmaba en silencio, buscando otro trabajo para alejarse del ojo del escándalo, construyendo una vida nueva sin ruido. Yo me quedé en el mismo lugar literal y figuradamente, intentando convencerme de que la que no perdió tanto fui yo, que si alguien había elegido irse era su problema. Pero cada vez que me sentaba en el sofá y miraba el hueco donde antes dejaba su maletín, una parte de mí sabía que el caos al que me aferré para sentirme importante se había llevado por delante lo único estable que tenía. Usuario Anónimo 1 dice, aquí ya es imposible seguir creyendo que eres solo víctima. Los obreros sancionados, los vecinos incómodos, Martín con apercibimiento en el trabajo y saliendo de casa, y tú todavía te refugias en que todo es porque te atreviste a hablar. No es por hablar, es por la forma en que usaste a todos como material para tu propia narrativa. Respuesta de la OP, no niego que mis decisiones tuvieron peso, pero tampoco voy a hacer como si todo el mundo fuera inocente y yo sola hubiera armado este teatro. Ellos decidieron qué decir, los vecinos qué grabar, la empresa qué sancionar, y Martín qué hacer con respecto a nuestra relación. Yo hablé, sí, expuse cosas, y eso incomodó a muchos. Que ahora todo se me eche encima como si fuera la única culpable solo demuestra lo fácil que es elegir a una persona para cargar con la culpa colectiva. Usuario Anónimo 2 dice, dices que te dolió que Martín no te defendiera en internet, pero se te olvida que tú tampoco lo defendiste nunca cuando empezaron a destrozarlo en los comentarios. Dejaste que el relato de marido violento y controlador se instalara porque te convenía encajar en el papel de mujer oprimida. En una relación real, se supone que te cuidas de ambos lados, no solo cuando te queda bien. Respuesta de la OP, y cuando me llamaron exagerada, loca, busca atención, por atreverme a subir el primer vídeo, ¿quién me defendió? Nadie. Todos se centraron en él, en su humillación, en su vergüenza. Yo también me comí comentarios horribles, pero parece que eso no cuenta. Es fácil hablar de relación real, cuando no estás en medio, cuando no fuiste tú la que se sintió invisible durante años. Tal vez no reaccioné de la forma más ideal, pero tampoco voy a fingir que él fue siempre el que me cuidó. Usuario Anónimo 3 dice, lo más triste es que al final usas la frase, me dejó por unos simples piropos, para contar la historia a otros, sabiendo que no es verdad. No fue por los piropos, fue por todo lo que hiciste después con ellos, grabar, editar, subir, exponer, alimentar, negar. Reducirlo a algo tan mínimo es una forma más de no mirarte al espejo. Respuesta de la OP, cuando la gente pregunta, no siempre quiere toda la novela, solo quiere una explicación rápida. Y sí, digo lo de los piropos porque ahí empezó todo. Si ellos no hubieran existido, nada de esto habría pasado tampoco. Claro que hubo más cosas, pero si me pongo a detallar cada capa, nadie se queda a escuchar. Tal vez es una versión simplificada que me protege, pero ahora mismo es la única que puedo contar sin sentir que me hundo del todo. Actualización 5. Con el tiempo, la obra empezó a apagarse. Los andamios se fueron retirando uno a uno, las láminas metálicas que bloqueaban la vista desaparecieron, el ruido de martillos y taladros fue reemplazado por el de pintura y vidrios colocándose en silencio. Un día me di cuenta de que ya no veía cascotes caer ni hombres colgando de arneses, veía un edificio casi terminado, con ventanas limpias y cerradas. Los obreros que quedaban eran pocos y estaban más concentrados en rematar detalles que en mirar a la calle. Los piropos, que alguna vez habían sido banda sonora de mis mañanas, desaparecieron casi por completo. El horario en el que antes me arreglaba para bajar ahora solo traía aire quieto. Mis vídeos, esos que un día explotaron, siguieron flotando en internet, pero ya no eran tema. De vez en cuando veía como alguna cuenta de reciclaje subía el clip de Martín gritando junto a otros similares, con un título genérico,
y un puñado de comentarios nuevos se sumaba. Ya no eran miles de reacciones, apenas unos cuantos likes perdidos. La adrenalina que sentía al ver notificaciones constantes se fue apagando hasta volverse costumbre vieja. Cuando abría mi perfil, lo que veía era un historial congelado de una etapa donde todo giraba alrededor de ese edificio en construcción y de mi idea de ser la protagonista incomprendida. Ahora, con el escenario cambiado, ese contenido parecía desubicado, como un recuerdo de una persona que ya no encajaba con el silencio actual. En la casa, el sofá seguía siendo el mismo, la mesa, la cama, pero todo se sentía más amplio, más hueco. La relación con Martín se redujo definitivamente a cosas administrativas, mensajes sobre cuentas, trámites pendientes, alguna coordinación inevitable. Supe por terceros que había conseguido otro trabajo en otra zona, lejos de la obra, lejos del edificio, lejos de cualquier persona que pudiera reconocerlo como el marido agresivo del vídeo. No hizo ningún intento de reabrir nada sentimental. Dejó claro, en una conversación breve pero puntual, que no tenía interés en volver a estar con alguien que convirtió su intimidad en espectáculo y lo dejó solo delante de una turba digital. Yo, en cambio, empecé a recontar la historia a nuevas personas, compañeras del trabajo, gente que conocía en otros círculos, incluso alguna conexión nueva en redes. Cada vez que salía el tema de relaciones, soltaba mi versión resumida, que mi marido era muy celoso, que todo empezó porque unos obreros me tiraban piropos y él no lo soportó. Al principio lo decía con cierta indignación, esperando que me dieran la razón de inmediato. Con el tiempo, sin embargo, me empecé a escuchar desde afuera. Esa frase, aislada, sonaba cada vez más absurda, casi ridícula. Hablar de un matrimonio roto, por unos piropos, ya no tenía el peso que yo quería darle, se sentía ligero, mal contado. Y, aunque me costara admitirlo, una parte de mí sabía que estaba borrando convenientemente todo lo que vino después. Hubo noches en las que, sin nadie mirando, me quedé viendo mis propios vídeos. Vi la forma en que encuadraba solo lo que me convenía, la manera en que usaba palabras suaves para los obreros y duras para Martín, cómo aprovechaba cada gesto suyo para confirmar la historia que ya había decidido contar. Vi mi cara en reflejos de vidrio, sonriendo cuando sonaba un piropo, y luego la misma voz en redes lamentando lo que tenía que aguantar. No es que de pronto me sintiera la villana absoluta, pero tampoco podía seguir sosteniendo la idea de que todo solo había pasado. Muchas cosas las empujé, las armé, las repetí, las subí sabiendo que iban a encender algo. Aún así, mi mecanismo de defensa seguía siendo el mismo, decirme que no fue tan grave, que las cosas simplemente se salieron de control, que cualquiera en mi lugar habría buscado sentirse viva de alguna manera. Me aferraba a esa idea porque enfrentar la versión completa implicaba aceptar que había elegido el caos por encima de una estabilidad que, aunque aburrida, era real. Me aferraba a que Martín también tuvo su parte, a que los obreros dijeron lo que dijeron, a que los vecinos grabaron. Colgar mi culpa del cuello de todos repartía el peso y hacía que pudiera seguir caminando sin doblarme. A veces, por pura costumbre, bajaba a la calle a la misma hora de siempre. Mis pies conocían el camino casi de memoria. Miraba al frente y veía el nuevo edificio ya casi listo para habitarse, con ventanas cerradas, sin hombres en las alturas, sin voces gritándome nada. No había aplausos, ni chiflidos, ni celulares apuntándome. Nadie me miraba con la intensidad de antes. Era solo una cuadra más, como cualquier otra. Me sorprendía a mí misma acelerando el paso, mirando al piso, como si temiera que alguien, de verdad, se fijara demasiado en mí esta vez. El silencio me obligaba a escuchar mis propios pensamientos, y ahí, sin público, sin likes ni comentarios, ya no tenía a quien culpar más que a mí misma por sentir el vacío. Usuario Anónimo 1 dice, es revelador que ahora tú misma notes lo absurdo de decir que tu matrimonio terminó, por unos piropos, y aún así sigas usando esa versión. Sabes que hubo mucho más, sabes que fuiste activamente parte del problema, pero prefieres seguir contándote la historia simplificada para no asumir el peso completo. Es una forma de anestesiarte, pero también de quedarte estancada. Respuesta de la OP. Claro que es una manera de anestesiarme, no lo voy a negar. Si cada vez que cuento todo tuviera que repasar cada cosa fea que hice, me quedaría atrapada en esa etapa para siempre. La versión corta no es exacta, pero es la que me permite seguir adelante sin desarmarme en pedazos en plena conversación casual. Que haya cosas que yo misma ya vea distinto no significa que esté lista para ponerme el cartel de culpable total y nada más. Usuario Anónimo 2 dice, mirar tus propios vídeos y darte cuenta de cómo recortabas la realidad ya es un paso, pero mientras sigas refugiándote en no fue tan grave, no hay aprendizaje real. No cualquiera en tu lugar habría elegido el caos, esa fue tu decisión. Y hasta que no puedas decir eso sin añadir un pero, vas a seguir repitiendo el mismo patrón con otras personas y otros escenarios. Respuesta de la OP, tal vez tengas razón y todavía no esté en el punto de decir, sí, lo arruiné yo sola, sin añadir nada. Y sí,
Puede que eso haga que cometa errores parecidos en contextos distintos. Pero también es cierto que no me convertí en esta versión de mí de un día para otro. Hubo años de sentirme pequeña, apagada, invisible. No justifico todo lo que hice, pero tampoco voy a borrar lo que me llevó ahí. Estoy en el medio, intentando no hundirme del todo ni maquillar todo de rosa. Usuario Anónimo 3 dice, esa escena final, caminando más rápido y mirando al piso frente al nuevo edificio, dice más que todas tus justificaciones. Ya no hay público, ni obreros, ni Martín, solo tú y el eco de tus decisiones. Por mucho que digas que no quieres reconocerte como la villana, tu propio cuerpo parece saber que hay algo que no quieres enfrentar de frente. Respuesta de la OP, es posible que mi cuerpo vaya por delante de lo que estoy dispuesta a admitir con palabras. No sé si eso me hace villana o simplemente alguien que todavía no sabe qué hacer con todo lo que pasó. Lo único que sé es que ahora mismo, sin ruido y sin cámaras, sigo siendo yo la que tiene que salir a la calle y seguir con su vida. Y aunque me pese lo que dejé atrás, no puedo quedarme parada frente a ese edificio esperando a que alguien más venga a decirme quién fui o quién soy. Tendré que irlo descubriendo a golpes, supongo, aunque siga mirando al suelo más de lo que quisiera.